buenos días. Esta es la última prueba de audio. Iniciamos en 10 minutos. Dos, tres, uno, dos, tres. Probando, probando.
Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Dentadec. Es un gusto para mí presentarles a Eloy Ferreira, gerente de marketing de Dentadec. Muy buenos días, Eloy, bienvenido. Buen día, idontonautas. Muchas gracias, Dianita. En esta ocasión les traemos a nuestro amigo el doctor Octavio Terrazas con este excelente tema, prevalencias de dolor de columna en dentistas. Pero bueno, sin más preámbulos, los dejo con el doctor. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Dentadec y al señor Daniel Sten por esta invitación y espero que no sea la última vez que estemos juntos y espero que sea interesante de los que les voy a hablar ahorita. Bueno, vamos a hablar de la prevalencia del dolor de columna en dentistas. Se puso mi... Le puedo poner... Que se puso mi foto. Pero no me cambia. ¿Me puede dar este tantito, por favor? ¿Lo puede volver a mandar a producir? Ya. Perdón. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se estima que el 80% de la población mundial en algún momento de su vida activa o productiva tendrá afecciones de columna vertebral. Y esto pues, es un porcentaje altísimo. Y eso es para las personas que sin ninguna aparente causa tienen una vida normal, por ejemplo, que hacen ejercicio o que no hacen esfuerzos, etcétera. De todos modos caen en esta estadística. Para algunos investigadores esto constituye un problema de salud de gran trascendencia y es el momento preciso de aplicar nuevas técnicas de tratamiento que no resultan tan costosas como los tratamientos tradicionales. ¿Okay? Las principales causas son muy variadas o la combinación de accidentes, malas posturas, esfuerzos prolongados, movimientos repetitivos, estrés o tensión. Si regresamos a estas causas, ustedes como dentistas, en un alto porcentaje han estado involucrados en algún accidente, malas posturas, bueno, aunque tengan una buena postura o una buena técnica para trabajar, siempre están asomándose a la cavidad bucal y ya caen en el rubro de la mala postura. Esfuerzos, están haciendo un constante esfuerzo, por ejemplo, al mantener las manos en un constante sostén, eso ya es un esfuerzo muscular que lleva a poder tener algún problema en el cuello. Posturas prolongadas, por ejemplo, si tienen un paciente que están operando, que tardan mucho el procedimiento, hay veces que me dicen los pacientes, fui al dentista y estuve 1 hora sentado, 1 hora y media, para ustedes es realmente un tiempo muy prolongado. Movimientos repetitivos, cuántas veces cambian de material y hacen movimiento y vuelven a la misma postura, vuelven a tomar otro instrumento y a la misma postura. Y pues estrés, todos vivimos bajo un estrés constante, el hecho de vivir en ciudades grandes o en lugares donde hay tráfico, etcétera, siempre estamos bajo un estrés y una tensión importantes. Y esto no solamente es para los dentistas, obviamente cualquier persona puede tener acceso o tener siempre algún movimiento o estar con algún accidente o una mala postura. Un elevado porcentaje de los dentistas padece dolor de espalda en algún momento de su vida laboral. Ahora, obviamente, también se actúa o se considera ese 80%. Una mala posición de trabajo en el gabinete dental y multitud de factores estresantes asociados a nuestra profesión hace que tengamos una prevalencia de esta patología superior a la de la población general. Yo llevo 26 años de ejercicio profesional y desde el inicio siempre he tenido dentistas como pacientes que llegan por diferentes causas, la mayoría por dolor de espalda baja y otro porcentaje que ahorita los vamos a ver por dolor de cuello o síntomas como adormecimiento de los brazos o de las manos o de algunos dedos en específico, pero sobre todo de dolor de espalda baja. No importa la edad, atiendo dentistas jóvenes como dentistas un poco más adentrados en edad y de todos modos tienen dolor importante. Me llegan al consultorio seguido. Entonces,
Las recomendaciones son tal vez no hacer una consulta muy prolongada o hacer ciertos movimientos de calentamiento que vamos a ver al final, pero sí, la prevalencia sí es alta, sí coincide con los estudios que se han hecho, sobre todo que aunque sea una persona sana, el 80% de la población va a sufrir en algún momento de su vida de problemas de espalda baja. Es muy importante la ergonomía en ese sentido. La ergonomía como tal es una disciplina de carácter multidisciplinaria centrada en el sistema persona-máquina para que haya una buena correlación cuyo objetivo consiste en la adaptación del ambiente o condiciones de trabajo a la persona con el fin de conseguir la mejor armonía posible ante las condiciones óptimas de confort y eficacia y productividad. Y a lo largo de los años esto ha funcionado. Han habido cambios estratégicos en la ergonomía de los aparatos que usamos, tanto nosotros como quiroprácticos y como los dentistas. Ha habido un gran avance tecnológico en los equipos dentales, donde el paciente está más cómodo y también donde el dentista está más cómodo. ¿Okay? Se relaciona mucho la ergonomía a lo que se le llama salud ocupacional, que es la rama de la ciencia que se dedica a que las personas en sus estaciones de trabajo puedan estar cómodos y evitar movimientos que les puedan provocar alguna molestia en alguna articulación. Las metas de la salud ocupacional combinada con la ergonomía son adaptar las estaciones de trabajo, disminuir posibles lesiones del aparato musculoesquelético y resolver lesiones existentes. Sobre todo la prevención es algo muy importante en este rubro. Mencionaba, yo soy quiropráctico de profesión, tengo 26 años ejerciendo y la quiropráctica, una vez más, la definición aceptada por la Organización Mundial de la Salud es una profesión sanitaria que se ocupa del diagnóstico, tratamiento y prevención de los trastornos del sistema neuromusculoesquelético y de los efectos de estos en la salud en general. Se basa en técnicas manuales incluyendo ajustes articulares, manipulaciones, centrándose principalmente en la columna vertebral. En cuanto a la formación de un quiropráctico, tenemos más o menos 5,000 horas de estudio en una licenciatura de aproximadamente 5 años, donde hacemos mucho énfasis y un estudio muy profundo a la columna vertebral, al sistema musculoesquelético, al sistema nervioso central y llevamos también mucha radiología, mucha imagenología. Entonces la formación de quiropráctico es esa y por eso somos, digamos, podemos decir que somos la profesión experta en poder hacer manipulaciones específicas de la columna vertebral para tener como resultado una mejor salud. Como saben, la anatomía de la columna vertebral se divide en 3 regiones, 4 regiones más importantes, que es la primera es la parte cervical, que la primera vértebra cervical se llama el atlas, recibe al cráneo en la parte superior y está formada por 7 vértebras que tienen un movimiento que nos permiten la mayoría de la rotación y de la flexión del cuello. Después, la columna torácica, que consta de 12 vértebras que están articuladas entre sí y esas 12 vértebras tienen cada una costilla de cada lado, que es lo que forma la caja torácica. Hacia la parte inferior tenemos 5 vértebras lumbares, que son las que soportan, las que son más grandes y soportan la mayoría del peso del cuerpo, estando ya sea sentados, acostados, parados, haciendo ejercicio, etc. Y la parte baja, que es la cuarta, digamos, región de la columna, es el sacro, que son 5 vértebras unidas, fusionadas entre sí, que le dan fuerza y soporte a la cadera. La cadera, que son los 2 huesos que tenemos de cada lado, se articula con el sacro y distribuye la fuerza uniformemente hacia las 2 piernas, que es lo que nos permite hacer una marcha adecuada. Entonces vamos un poco más arriba otra vez a la columna cervical. Tenemos lo que se llama en neuroanatomía plexos cervicales, plexos lumbares, etcétera, que son paquetes de nervios que salen hacia todas las partes del cuerpo y sobre todo el plexo cervical, que es el que ahorita nos ocupa, son paquetes de nervios que controlan la mano en cuanto a fuerza, movimiento, sensibilidad motora, etcétera.
Entonces, al haber una compresión de alguna de estas estructuras, puede haber molestia hacia la parte baja de la mano, dolores o adormecimiento a lo largo del brazo, etcétera, que es muy común en los dentistas por las posiciones en las que trabajan. Quise poner esta diapositiva que está también autorizada por digamos, como un modelo de tratamiento ante la Organización Mundial de la Salud, hecha por un investigador y su equipo, que es el doctor Haldeman, que cómo funciona la quiropráctica. Nosotros nos llega un paciente y hacemos un análisis de cómo viene. Hacemos un análisis de postura visual, hacemos movimientos de flexión, extensión, rangos normales de movimiento y anotamos qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer. Le pedimos radiografías, hacemos un estudio radiológico o en su caso si necesitamos un poco más de imagenología, alguna resonancia magnética o algún estudio un poco más profundo que nos pueda llevar a identificar exactamente qué vértebra o vértebras están fuera de su posición normal. Se ajusta, que la palabra ajuste en quiropráctico significa la corrección vertebral, que es una corrección específica de alta velocidad donde se restaura, digamos, la vértebra que estaba fuera de su posición normal a su posición normal. Entonces esto genera un cambio en el sistema músculo-esquelético. Los músculos que estaban tensos o los músculos y ligamentos y tendones que estaban fuera de su posición normal regresan ahora a un estado más normal donde el músculo va a estar menos tenso, va a estar más propenso a no estar comprimiendo ciertas estructuras. Eso a su vez genera un cambio en el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque la vértebra al moverse de su posición normal genera compresión en alguna de las raíces o en alguna de las paredes de la médula espinal, lo cual genera la sintomatología. Entonces, al generar ese cambio en el sistema nervioso, se descomprime, el nervio se descomprime y empieza a fluir mejor la información que el cerebro manda a cada uno de las terminales nerviosas, que puede ser a los órganos, a los músculos, a las células, que le da la funcionalidad normal al individuo. Y esto a su vez mejora la sintomatología y mejora el funcionamiento orgánico. Por este análisis es realmente por lo que funciona un ajuste quiropráctico. Muchos quiroprácticos tienen diferentes técnicas y hay diferentes tipos de el ajuste vertebral, también dependiendo si estamos atendiendo a un infante, a un recién nacido, a una persona joven, tal vez de entre los 20 a los 30, 40 años, o a las personas de la tercera edad. No se le hace lo mismo a una persona de 35 años a una persona de 85 años. Obviamente tenemos restricciones ya de problemas de tipo degenerativo, pero de todos modos cualquier persona se puede someter al tratamiento quiropráctico siempre y cuando, y voy a hacer aquí un énfasis muy importante, el quiropráctico, cuando vayan a visitarlo, estén seguros de que tenga una cédula profesional y que esté graduado de alguna institución que sea reconocida en sus países. ¿Ok? Vamos a ver lo que en quiropráctica llamamos una subluxación vertebral. Es a lo que nos dedicamos, a corregir subluxaciones vertebrales, que la definición es cuando una o más vértebras pierden su alineación o su justa posición entre la vértebra de arriba o la de abajo, y esto provoca una interferencia en la médula espinal, provoca una compresión radicular, provoca una compresión al nervio, que es lo que ya permite, más bien lo que no permite que la información fluya de manera normal. La subluxación provoca una alteración en el flujo continuo de energía, nerviosa en este caso, y la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Por lo tanto, no podemos funcionar al 100%. Aquí tenemos el ejemplo de dos vértebras. La de arriba, estas representan dos vértebras lumbares por el tamaño, la de arriba y la de abajo, donde lo que está de color morado es el disco intervertebral, lo que está de color azul son las raíces nerviosas, que salen de cada uno de los espacios que se forman entre dos vértebras. Y de este lado, del lado derecho, esto representa una hernia discal, donde vemos cómo presiona directamente sobre el nervio, lo que está representado de color rojo, y ya esa compresión provoca infinidad de sintomatología, sobre todo dolor. Aquí quise meter este pequeño estudio que hice yo en lo personal
lo hice para una empresa privada, por lo cual no me han dejado publicarlo, pero hicimos un programa de atención en el centro de distribución de una empresa, la más importante de México, de pinturas, es un centro de distribución donde llega toda la producción de pinturas a ese centro y de ahí se distribuye a toda la República Mexicana. Tiene más o menos 3,000 empleados. Hicimos un proyecto piloto con 230 pacientes. Lo que queríamos ver es cómo llega el trabajador a todos los días en la mañana a trabajar a la empresa. Hicimos un proyecto con 230 pacientes en un periodo de 7 meses, yendo 2 veces a la semana. En total hicimos un total de 594 consultas, lo que hizo que más o menos cada paciente tuviera 2.58 consultas, algunos más o algunos menos. Los síntomas de estas personas, de estos 200 y pico de pacientes, el 43% llegaba a trabajar todos los días con una lumbalgia. El 11% con dolor de cuello. El 14% con dolor de cabeza constante todos los días. El 5% con dolor en la parte media de la espalda, con una dorsalgia. El 5% con un cansancio crónico que no se explicaba de dónde venía, pero esa persona se sentía cansada todo el tiempo. Un 3% con algunos otros síntomas y solamente el 32% llegaba a trabajar asintomático. Estamos hablando que un 70% de las personas que llegan a trabajar a sus centros de salud, perdón, a sus centros de trabajo, llegan con algún tipo de sintomatología, que no es lo suficientemente fuerte como para que no vayan a trabajar, pero entonces no trabajan al 100% porque todo el día están quejándose o tratando de solventar con alguna pastilla o con alguna o yendo a pedir alguna pastilla con el doctor o yendo a revisión o pidiendo un descanso, pero esto obviamente baja la productividad de la empresa, que fue lo que quisimos hacer en este caso. Y durante estos 7 meses de trabajo con la empresa, lo que se logró en primer lugar, que hubo 0 accidentes. 0 accidentes mientras estuvieron bajo nuestra tutela, digamos, y también 0 ausentismo laboral, por lo menos de estos pacientes que estuvieron con nosotros. ¿Okay? Bueno, me voy a regresar tantito. ¿Por qué pongo esto? Porque a estas mismas estadísticas nos podemos incluir nosotros. Yo como quiropráctico, ustedes como dentistas, si se dan cuenta, todos los días se levantan. ¿Quiénes de ustedes se levantan con un poco de dolor de espalda baja? Pues ya forman parte de este 43%. O se levantan con un dolor de cabeza, o se levantan sin haber descansado realmente bien durante la noche, pero no es suficiente para no ir a trabajar. Entonces vamos a trabajar con estos síntomas y lo hacemos bien. Imagínense si pudiéramos ir a trabajar al 100%, como este 32% que están asintomáticos. La productividad de los consultorios sería otra. Por ejemplo, que todos nuestros asistentes, nuestras secretarias, quien sea que esté en nuestro camino, llegar a trabajar siempre al 100%, la atención al paciente, a la persona que habla por teléfono, a la familia, va a ser mucho mejor. ¿Okay? Las alteraciones estructurales aparecen cuando mantenemos una postura inadecuada, produciendo una sobrecarga a nivel de los elementos anatómicos, apareciendo típicamente dolor y limitación de movimientos, entre otros síntomas. Vamos a meternos ahorita ya un poquito más al tema, que esto es lo que pasa cuando, no sé, generalmente, pues, ¿qué será? Me imagino que tienen horarios de trabajo de 9 de la mañana a 2, 3 de la tarde y luego otro bloque en la tarde, y están en una misma postura viendo muchos pacientes todo el día. Entonces al final del día o al final de la primera jornada acaban muy cansados, acaban ya con dolores, con adormecimientos, con molestias que se pueden evitar. Vamos a ir ahora por regiones. ¿Qué sucede? La región cervical, ¿qué sucede cuando empieza a haber molestias después de una postura prolongada? Hay una contractura del esternocleidomastoideo, que es un músculo que sale de aquí, de la parte inferior, más bien superior del cuello, y se inserta en la parte inferior de la clavícula. Es un músculo muy grande que nos permite poder mover el cuello en flexión lateral y en extensión y mantener la cabeza fija. Es una afección que se caracteriza por dolor, impotencia funcional, son las famosas tortícolis, ¿no? Que de repente dormimos mal o tenemos un accidente leve, pero que vemos que ya no podemos voltear para un lado y para el otro sí, y que genera mucha incomodidad. Nadie puede trabajar bien en sus 5 sentidos
asistidos con una cervicalgia, con una molestia. Generalmente hay una ligera inclinación o rotación del cuello. Son pacientes que llegan, que están con una cierta molestia en el cuello y ustedes los pueden identificar. Vamos a tocar ese tema, porque esta plática es para que ustedes sepan qué decirle a un paciente que lo ven que llega con dolores de espalda y cómo poder hacer su consulta en el dentista un poco más confortable. Una contractura de los músculos de la nuca, se observa rigidez, dolor en la región occipital, en la parte de atrás, impotencia funcional una vez más, y se puede acompañar de dolores de cabeza, cefaleas tensionales, con dolor en los dos lados. Generalmente son pacientes que llegan con un dolor de cabeza que no se los quita 2 o 3 antiinflamatorios y lo que los persiste todo el día. Contractura del músculo trapecio, que es un músculo que se inserta, que nace de aquí también de la parte inferior del cráneo y se inserta hasta la parte baja de la espalda. Es un músculo muy grande, es la primera capa de músculos que tenemos. Una contractura de este músculo origina que parte de las fibras se inserta en la región cervical, aunque la mayor parte se encuentra en la región dorsal. Produce un dolor en la parte baja del cuello. Y aquí vemos con el cuello, puse esta diapositiva para que vean cómo está, en este caso la doctora, con una flexión lateral hacia su lado derecho y aparte con una cierta rotación para que ella pueda tener una visión a la cavidad de este niño. ¿Okay? Entonces, posturas como esta y también como el hombro está sostenido solamente por los músculos, no tiene ningún tipo de soporte. ¿Okay? La región dorsal, la causa más común es de origen funcional, tal vez por movimientos repetitivos, etc. La mayoría de estas dorsalgias se calman con reposo. Es la región de la columna que tal vez menos molestia tiene. Aparece más frecuente en mujeres jóvenes, consiste en la aparición de dolor de intensidad variable, localizado en espacios entre la escápula y la columna, o en la misma región dorsal, con más frecuencia entre T1 y T6, que es más o menos aquí donde yo le estoy marcando. T1 es más o menos a esta altura y T6 es justo donde está el centro de esta foto. El carácter del dolor es variable y puede consistir en pesadez, quemazón o sensación de que la piel les pica, o algunas personas lo refieren como si tuvieran algo que les quemara, como un chile que les quemara. ¿Okay? Y esta puede ser una postura cuando este doctor está tanto en flexión lateral. Aquí me imagino que está parado, pero esta postura puede generarle dolor en la parte media de la espalda. ¿Okay? La región lumbar es la que más se ha estudiado en cuanto a dolores relacionados a la columna vertebral y también de lo que más sufre un paciente. Generalmente tras un esfuerzo que se puede irradiar hacia los glúteos, convertirse en una probable ciática o lumbociática. El dolor se agrava con movimientos, aunque ya no sean bruscos, posición antálgica en flexión o en flexión lateral. Son pacientes que ustedes ven y los sientan, si están sentados así de lado, es que algo les está molestando en la parte baja de la espalda. La exploración es un dolor selectivo lumbar con contractura muscular y se disminuye la lordosis lumbar, realmente se hace más recta. Y obviamente provoca compresión de raíces nerviosas y un dolor referido a la extremidad inferior y puede ser de los dos lados, puede ser bilateral. Aquí puede ser, por ejemplo, esta diapositiva nos sirve para los dos, para ver esta persona que está en ligera flexión, puede estar con molestia de la espalda. Y vean cómo el paciente está prácticamente extendido, sin ningún tipo de apoyo en la parte inferior. Tal vez si este paciente va con dolor de espalda, pues va a salir un poco más adolorido. Ahorita le vamos a hablar un poquito más de qué les pueden ustedes también ofrecer a sus pacientes para que no tengan dolor de espalda durante la consulta del dentista. Estos porcentajes de dolor son de un estudio que ahorita vamos a citarlo más adelante. El 20% de los dentistas hombres reportaron dolor en el cuello y el 32% en la parte baja. Y de las mujeres el 30% en el cuello y el 25% en la parte baja. Okay. Es una diapositiva que quise poner, hay muchas en la literatura. Este es un estudio que lleva años a disposición de las personas
Vamos a empezar así con el 100. Esto significa que una persona al estar parada tiene 100 libras de carga por centímetro cuadrado en el disco intervertebral entre L5 y S1. Y vemos aquí cómo aumenta o disminuye. La menor carga es obviamente estando acostado boca arriba, después aumenta a 75 libras por centímetro cuadrado estando acostado boca abajo. Pero aquí lo interesante es ver cómo va subiendo. Generalmente el dentista trabaja sentado la mayoría del tiempo. Vemos aquí sentado con la espalda recta y con soporte, sube a 149, casi un 50%. Y esta, que es la que más importa, o la de arriba, de 185, que es sentado, pero en ligera flexión. Tiene más carga que estando parado. Tenemos más carga en los discos lumbares estando sentados que parados. Y obviamente, esta de 220, cuando tenemos un objeto en la mano y lo estamos cargando, ahí se duplica o se triplica la carga. Y el ejemplo es 1:3, y esto se lo pueden decir a sus pacientes. Por ejemplo, si yo estoy cargando 1 kilo de algo y lo tengo cargado estando parado cerca de mi cuerpo, mi quinta vértebra lumbar está cargando 3 kilos por centímetro cuadrado. Pero si esa carga, ese mismo kilo, yo lo estiro, ahora está cargando 1:9, está cargando 9 kilos el disco intervertebral con las cargas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a prevención de cómo levantar objetos pesados, aunque no estén tan pesados, porque ya vemos que eso no tiene la relación, lo más pegado al cuerpo y doblando las rodillas, ¿no? Como higiene de columna. Esto lo pongo aquí como los diferentes movimientos que sufre o que tiene la columna vertebral. Tracción, como su nombre lo indica, es cualquier movimiento que hacemos en extensión o estiramiento de la columna. La compresión, cuando le ponemos carga a los discos, cuando le ponemos carga a la columna vertebral, que eso es simplemente estando parado. La flexión, las flexiones que hacemos en todo el tipo de movimiento. Cortadura no, esto ya representa una fractura, y la torsión, que es el movimiento que yo le llamo en cizalla. Que por ejemplo, si hacemos un movimiento, si esta es una vértebra y esta es otra vértebra, se mueven casi siempre en flexión lateral, pero cuando hacemos una rotación, una se mueve para la derecha y otra para la izquierda. El disco intervertebral es cuando más sufre, cuando más carga retiene, es cuando más puede tener daño. Y es cuando el tipo que cargamos, por ejemplo, una maceta, la vamos a sacar de la cajuela y ponerla en el piso y después volverla a acomodar, con carga es cuando empiezan los problemas y llegan los pacientes que no se pueden mover, y al hacerles estudios puede ser que ya tenían alguna hernia que se agravó con esa molestia. ¿Okay? Haciendo investigación, la postura de trabajo aceptada mundialmente es denominada la posición de máximo equilibrio. Aquí encontré estas dos diapositivas donde el operador tiene que estar sentado a 90 grados, pero con una leve inclinación de las rodillas hacia abajo, con los dos pies bien plantados en el piso y con los hombros a nivel. ¿Okay? Esa posición se llama BHOP. Es ideada por un investigador Beach, que es una postura que permite al odontólogo realizar su trabajo con el mayor número posible de músculos en semi-relajación, que esté relajado, porque si está uno tenso y estamos trabajando todo el tiempo así, esa misma tensión aumenta en un alto porcentaje la probabilidad de poderse lastimar. Entonces, estando en esta postura de semi-relajación es como regresar a esa postura y volver a trabajar. El cuerpo humano posee un eje, que es la columna vertebral, que le permite adoptar una posición relajada cuando está de pie. Cualquier desviación de esta posición, como la que ocurre durante el trabajo del odontólogo, estando parado con los dos pies en bipedestación, con flexión anterior del tronco, o una incorrecta, provocará un desequilibrio que deberá ser compensado por la contracción de determinados músculos. El cuerpo tiene una capacidad de estarse siempre protegiendo de lo que nos pasa. Son las posiciones antálgicas. Por eso el cuerpo sabe cómo protegernos. Si nos duele una rodilla, por eso cojeamos. Si nos duele la espalda, por eso nos defendemos con posturas. Es un mecanismo natural de defensa. En otros estudios que encontré, y llegamos más o menos a las mismas porcentajes, una muestra de 204 odontólogos y auxiliares se encontraron que el 54% refirió dolor en el cuello y el 73% en la parte baja de la espalda. Vemos el 76% se acerca mucho al 80% que se maneja por la Organización Mundial de la Salud.
Las causas, una vez más, estrés, postura, extensión o flexión del cuello, torsión excesiva del cuello, inclinación hacia adelante desde la cintura para estar asomados a la cavidad bucal, una elevación de los hombros con flexión y torsión generalmente del cuello y de la espalda. Y esto obviamente va a generar a la larga dolores que van siendo poco a poco, que por eso el dentista puede seguir yendo a trabajar, pero no está a su máxima expresión. Los síntomas se van incrementando a medida que avanzan los años académicos o de ejercicio profesional, presentándose un repunte en el 4º año, lo cual coincide con el inicio de la atención clínica de pacientes. Esto es cuando están en la escuela, por ejemplo. El inicio de la atención con pacientes reales y el aumento de horas de trabajo clínico pueden incidir en el incremento de sintomatología en el 4º año académico. Rising y sus colaboradores encontraron que en este mismo aumento de dolor, a medida de que avanzan los años académicos, fluctuando desde el 46 al 71%, lo que coincide con el inicio de la actividad clínica. Porque es evidente, ¿no? Mientras más pacientes vamos teniendo, pues más trabajo tenemos, más atención le ponemos a los casos y evidentemente podemos estar con más exposición a estas malas posturas. ¿Qué es lo que lo provoca? Posturas prolongadas en el trabajo, malos hábitos de postura que ya podemos tener desde hace mucho tiempo, por ejemplo, o accidentes previos, ¿no? Si coincidimos a los porcentajes que les decía del estudio que hicimos, más o menos en mi práctica clínica, cuando yo hago la historia clínica, aunque no vengan por eso, pero más o menos el 60% de mis pacientes han estado alguna vez involucrados en algún accidente vehicular. Las dimensiones o las características pueden ser más graves o menos graves, pero es altísimo el porcentaje. El 60% de los pacientes que veo han chocado alguna vez. Y un alto porcentaje de ellos, terminando el choque, pues veo que estoy bien, afortunadamente, y van a ver qué le pasó al coche, y en ese momento la adrenalina estaba funcionando, y ya no se checan, y quedan con secuelas importantes como dolores de cabeza, sensación de estar muy cansados, estar irritables, y todo esto se explica cuando hay un movimiento de flexión y extensión rápida que sucede en fracciones de segundo cuando hay un accidente. Mejores diseños de estaciones de trabajo, una condición física adecuada, obviamente es mejor, y conforme pasa la edad, obviamente tenemos más probabilidades de tener molestia. Exceso de peso, estrés, son, digamos, algunas de las causas que nos pueden provocar molestia trabajando como dentistas. Según algunos investigadores, la literatura sugiere que algunos factores asociados con el dolor de espalda son la edad del dentista, el número de pacientes tratados por día y el tipo de casos atendidos. Sin embargo, el estudio halló que la incidencia de dolor de espalda no se correlaciona con los años de experiencia. Porque puede ser que alguien que sí tenga una muy buena técnica para trabajar evite estos dolores de espalda, o si tenga un protocolo de higiene de columna donde entre cada paciente hace ejercicios adecuados, mueve las manos, mueve las piernas, hace un poco de calistenia y regresa a trabajar. ¿Okay? Muchos de los dentistas informaron que sufrían de dolor de espalda baja y solo el 9.5% se quejó de un dolor intenso. Que esto es a lo que vuelvo otra vez, ¿no? Mucha gente está o tiene dolor de espalda todo el día, pero es funcionable, es compatible con su trabajo del día a día. Y en este caso, solo el 10%, tal vez ese 10% sí va a requerir una consulta con el quiropráctico, con ortopedista, etc. Y más del 90% describió el dolor como de leve a moderadamente intenso. Creemos que esta puede ser la razón por la que la mayoría de los dentistas no consulta un ortopedista o un quiropráctico o un fisioterapeuta sobre sus problemas de espalda, porque sí le permite hacerlo, sí le permite realizarlo. Aquí vemos una unidad dental de las que son top en cuanto a tecnología, donde aquí podemos ver esta parte al hacerse para abajo, tiene un soporte en el cuello que nos va a permitir darle al paciente tener o mantener durante la consulta odontológica la columna, la curva cervical, que es una curva lordótica, y hacia abajo, estando acostado, mantener con las piernas ligeramente en flexión una curva normal o natural en la curva lumbar. Cuando un paciente se acuesta completamente boca arriba, en una superficie completamente plana, se pierde la curva lumbar, pero esto genera
una tensión de los ligamentos amarillos, que son los ligamentos que le permiten movimiento a la columna, tienen propiedades elásticas, son los únicos ligamentos del cuerpo que tienen propiedades elásticas. Pero al estar completamente acostado en una superficie plana, se pierde esa curva y ese ligamento está en tensión. Por eso el diseño de este silla está adecuada para que el paciente pueda estar durante lo que dura una consulta con el dentista, pero en una posición cómoda. ¿Okay? Y aquí vemos es el mismo tipo de unidad odontológica, pero quiero hacer así énfasis ahorita en el banco, que este banco tiene un soporte lumbar que se puede hacer para adelante, para atrás, y el asiento tiene una leve flexión hacia adelante porque el asiento debe estar completamente a 90 grados con las rodillas. Debe haber una inclinación de más o menos de 5 a 10, 12 grados para que los pies puedan estar perfectamente plantados en el piso y poder operar las máquinas que tienen pedales en la parte de abajo. ¿Ok? Aquí vemos algunas otras fotos de, por ejemplo, cómo esta persona tiene el brazo hacia arriba y siempre con la flexión lateral. Entonces, ¿qué podemos hacer como prevención? Se ha dicho que la cultura de la prevención en cualquier profesión de la salud es la prevención. Por ejemplo, han hecho campañas importantes de pacientes con diabetes. ¿Cómo se puede prevenir la diabetes? Pues haciendo campañas para que el paciente se cuide. ¿Cómo podemos prevenir el dolor de espalda? Con una buena higiene de columna. ¿Cómo podemos prevenir que el dentista no se lastime tanto estando trabajando? Pues con una higiene de columna igual, con ejercicios, con movimientos, no teniendo, por ejemplo, citas tan prolongadas. Pues si va a ser muy prolongada, tomarse con 1 minuto o tal vez 30 segundos de descanso que se puedan levantar, mover hacia arriba el cuello, hacer flexión lateral, extensiones, mover los brazos, hacer un poco de flexión de cuello y volverse a sentar. Eso hace que la posición no sea tan prolongada y tener un mejor resultado. Ahora les quiero hacer aquí un paréntesis en cuanto a los pacientes que les llegan, que la mayoría o muchos, hablando del porcentaje, ya le llegan con dolor de espalda. Me llegan, así como muchos dentistas como pacientes, también me llegan pacientes, me dicen, fui con el dentista ayer y me tuvo en una posición donde yo ya también estaba muy tenso, y entonces vienen con dolor de espalda exacerbado por la postura en la que estuvieron, por dolor de cuello, por dolor de mandíbula incluso. ¿Okay? Entonces la recomendación es también preguntarle a su paciente cómo está el día de hoy, cómo se siente, si quiere que le den un poco de soporte lumbar, si quieren que le den un poco más de comodidad en el cuello, que haga movimientos. Y ustedes les van a decir, mi sugerencia es decirle, vamos a tomar ahorita 30 segundos de descanso, quiero que usted también mueva su cuello, que se levante y otra vez regresar. Tampoco les quiero pedir mucho tiempo de la atención, ¿no? Y aquí el tratamiento quiropráctico como prevención, ¿no? Ir a revisar la columna vertebral desde cualquier edad, pero sobre todo en la edad productiva de trabajo, que es cuando más movimiento hacemos, subimos, bajamos escaleras, llegamos con la familia, dormimos, etcétera. Siempre estamos bajo un constante movimiento. Y está demostrado que una persona que se atiende durante su vida con un tratamiento quiropráctico tiene menos afecciones al sistema nervioso central, desarrolla mucho mejor su sistema inmunológico, tienen menos frecuencia en problemas de espalda baja, tienen menos frecuencia o menos probabilidad de tener dolores de cabeza, etcétera, ¿no? Y aquí, pues, obviamente me pongo a sus órdenes. Tengo un consultorio aquí en Satélite y otro en Interlomas, en la Ciudad de México, donde podamos hacer eso, donde me llega todo tipo de pacientes en cuanto a relacionados a los dentistas o pacientes que durante la consulta con el dentista sufrieron alguna molestia. ¿Okay? Pues con esto les agradezco su atención y no sé si haya alguna pregunta. Queridos idontonautas, con su conexión a la plataforma se acredita directamente su CADI.
A quienes nos acompañan vía Facebook, les pedimos por favor enviarnos vía inbox su nombre y correo electrónico para acreditarlo. Doctor, ¿tenemos algunas preguntas? Sí. Tenemos una pregunta en Facebook de la doctora Clau. He visto algunas fajas para tomar una postura correcta, tipo blusas. ¿También pueden ayudarnos? La respuesta sería un sí, aunque yo en lo personal no soy muy amigo de las fajas, porque se pone una persona una faja y el músculo dice, pues mira, traigo una faja que me está ayudando, entonces no trabajo igual. Prefiero que haga tal vez algún programa de fortalecimiento en la parte baja, o tal vez usarla solo cuando está trabajando. Y mi recomendación sería no usarla durante el día, todo el día. Lapsos prolongados de la utilización de una faja hacen que los músculos no trabajen, que se hagan flojos. Yo lo que quiero es, obviamente sí le va a dar soporte, pero que no se acostumbre a usar la faja todo el tiempo. Tenemos otra pregunta del doctor Héctor Morelos Canseco. Muy buena plática. ¿Considera que el utilizar lupas ayuda a disminuir la posibilidad de lesión en columna? Saludos desde Villahermosa, Tabasco. Sí, de hecho eso lo platicaba el día que Daniel me invitó a dar esta plática. Los lupas o lentes especiales que usan obviamente hace que la visibilidad les aumente, entonces no tengan que hacer una gran flexión lateral o flexión con rotación al asomarse a la cavidad bucal. Lo hace más grande y pueden incluso trabajar estando sin doblar tanto el cuello. La doctora Ana Leticia Jiménez, buenos días, muy interesante plática. ¿Recomiendas usar algún tipo de faja para postura? ¿Y cuánto tiempo sería bueno tenerla puesta? Pues obviamente es la misma respuesta, tenerla puesta tal vez durante el periodo de la consulta. Después quitarla, por lo mismo, no quiero que esos músculos se acostumbren a que tienen una faja puesta ahí todo el tiempo. La doctora Patricia Chong, muy buena plática. ¿Qué ejercicios recomienda para la higiene cervical? Movimientos de lo que se llaman contracciones isométricas, pero por ejemplo, si es un paciente o un doctor que no tiene antecedentes de molestia o de algún accidente previo, simplemente hacer movimientos lentos de extensión, todo lo que pueda, de flexión, flexión lateral y rotación, movimiento de los hombros hacia adelante, estiramiento hacia arriba y hacia abajo de las manos, movimientos repetitivos. Y lo que son las contracciones isométricas, por ejemplo, si yo me pongo los brazos así y hago fuerza hacia adentro, como si estuviera rezando, estoy haciendo fuerza con los dos brazos, pero no hay ningún movimiento, pero sí hay contracción de los pectorales, de los tríceps, del bíceps y de los flexores. Entonces, este tipo de movimientos puede ser de ayuda. Unos 10, 12 segundos hacerlo con todos los músculos y volver a trabajar. Gracias, doctor. Doctora Abel Ramírez pregunta, ¿para una hernia en zona lumbar es conveniente operar? Pues depende, a todos los casos son diferentes y depende de las hernias. A mí en la práctica profesional me ha tocado ver hernias muy grandes que hemos podido solucionar sin operación y hernias pequeñas que producen una gran cantidad de sintomatología. Hay un estudio muy interesante donde a pacientes asintomáticos y pacientes con dolores lumbares se les hicieron el mismo número de resonancias magnéticas y el resultado fue que los pacientes asintomáticos también tenían hernias discales importantes. Entonces quiere decir que la hernia no siempre es la causa del dolor. Muchas veces son las facetas, es un dolor de origen facetario, que es la parte anterior, que es la parte de la vértebra que tolera o que soporta el peso. Entonces hay que ver muy bien qué tipo de paciente se va a someter o no a una cirugía, ¿no? También lo vi ahora que estuve investigando para esta plática, en Venezuela y también se ha hecho en Estados Unidos. Del 100% de las operaciones que se hacen de columna, solamente el 90% tenían razón de ser.
El otro 10% sí se tenía que haber operado, pero estamos hablando de que se gastan millones de dólares en cirugías que tal vez se podían haber resuelto. No digo que solamente con quiropráctica, pero con ejercicio, bajando de peso, con una buena higiene de columna, con alguna otra manera de solucionarlo, pero no necesariamente cirugía. El 90% de las cirugías que se hacen se podían haber evitado. Bueno, tiene muchos saludos desde Chihuahua, Estado de México. Felicitaciones. Gracias por su conferencia. Gracias. Pues aquí me pongo a sus órdenes. Estoy en Ciudad Satélite. El teléfono del consultorio es el 5393-3608. Tenemos una pregunta de la doctora Claudia Carrillo. Buenos días. Cuando el dolor es en el paciente, en la parte cervical, ¿qué ejercicios se pueden hacer en el consultorio? Igual, regreso a los mismos. Si ya tiene dolor esa paciente, donde sea tolerable, hasta donde sea tolerable, pedirle que haga movimientos de flexión, extensión, o darle un soporte al cuello. Y, por ejemplo, enrollar una toalla que le quede más o menos a la circunferencia del antebrazo de la paciente y ponérselo en la parte de atrás. Esto va a ser de beneficio porque durante la consulta la paciente conserve la curvatura cervical, y esto incluso ayuda al dentista porque va a estar en extensión, en ligera extensión, y va a poder abrir mejor la boca. La doctora Claudia Carrillo menciona que si puede ampliar a qué se refiere con higiene de columna. La higiene de columna es todo un concepto de cómo estar bien. Por ejemplo, al levantarse, hacer tal vez un estiramiento, no levantar cosas pesadas, hacer ejercicio. En el caso de que sea una persona que tenga exceso de peso, bajar ese peso, no cargar cosas pesadas, estar siempre sentado en una posición correcta, no ver la televisión semiacostado, o no hacer la tarea, por ejemplo, o no estar viendo. Ahora que está tan de moda los tablets o los teléfonos, estamos así todo el tiempo, tenerla hacia arriba. Si vamos a trabajar en una computadora, que esté justo al centro, que la parte superior de los ojos coincida con la parte superior de la pantalla. O sea, son muchas cosas que son un conjunto de factores que hacen que la columna que no tenga una compresión o una carga fuerte. La doctora Patricia Reynoso, un osteofito a nivel de acromión con pinzamiento, ¿siempre es necesaria la cirugía o puede rehabilitarse con terapia? No siempre es necesaria la cirugía. Aquí está hablando la zona de la que está hablando la doctora es en el hombro. El acromio es la articulación que está por el techo de la articulación. Y si hay un osteofito ahí, supongo que es una persona ya por lo menos de 50, 60 años que tiene alguna restricción de movimiento. Nosotros lo que hacemos en el consultorio, tenemos un protocolo para hombro donde se corrige haciendo diferentes pruebas, aislando músculos en específico, en este caso los romboides, el deltoides y los 4 músculos que conforman el manguito rotador. Entonces, viendo la funcionalidad de estos músculos, una vez más, nosotros como quiroprácticos hacemos un ajuste específico, ya sea del cuello, porque de ahí viene el plexo braquial, del hombro en sí y del omóplato. Muchas veces, con la combinación de estas 3 estructuras, mejora en un alto porcentaje el movimiento del hombro del paciente. Ya si no se puede, pues vemos que otras cosas se pueden utilizar, tal vez llega a la cirugía, pero sí se pueden evitar y tratar. Gracias, doctor. El doctor Iván Herrera, excelente plática. Con un microscopio dental y un sillón con descansabrazos, creo que alcanzaríamos una buena ergonomía en los dentistas. Claro, sí. Y es preventivo, ¿no? En las personas los dentistas que están saliendo ahorita, ahora sí que al mercado laboral, y si desde el primer día obtienen o adquieren equipo que les va a hacer que ellos puedan trabajar mejor y con mejor calidad, van a dar su tratamiento con una mejor calidad también. Sí, es muy buen comentario. Doctora Carmen Lilia López, doctor, ¿recomienda ir al quiropráctico una vez al mes? Excelente plática. Gracias. Voy a platicar. Cuando a mí llega un paciente de primera vez, generalmente
vienen todavía por algún dolor, ya sea que se cayeron, que tuvieron algún accidente, que levantaron algo pesado, que se quedaron trabados lavándose los dientes. Esos pacientes los veo tal vez una vez a la semana, 2 veces al mes, hasta que están bien, y mi recomendación después es pasar a un tratamiento de tipo preventivo, que es un tratamiento que sea de mantenimiento. Y es ahí donde, dependiendo de edad, le puedo decir al paciente, véame una vez al mes, véame una vez cada mes y medio, depende a lo que se dedique el paciente. Por ejemplo, un dentista que está sometido a un trabajo donde estamos viendo pacientes todo el día, tal vez lo ideal sea una vez al mes. Un paciente que está sentado tranquilamente trabajando en un escritorio, tal vez firmando cosas, documentos, subiendo computadora, y que no tiene un estrés de postura tan fuerte, le digo que me vea una vez cada 2 meses. Lo ideal es, por lo menos, si le digo a los pacientes, que nos veamos entre 4 o 5 veces al año. Gracias, doctor. La doctora Patricia Chong, si puede proporcionarnos su correo electrónico. Sí, como no, es DR, como doctor abreviado, _ terrazas, como mi apellido, @yahoo.com. dr-terrazas @yahoo.com. Pues tiene muchas felicitaciones, muchos comentarios. Qué excelente plática, doctor. Muchas gracias, a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Dentadec México. Muchísimas gracias, doctor Octavio Terrazas, por esta interesante información. Al contrario, gracias de nuevo a Dentadec y a Daniel Sten por esta invitación, y espero que la información que hoy compartí con ustedes les sea de utilidad. Muchísimas gracias. Gracias a nuestros queridos odontonautas que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual y más en el ciberespacio. Agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo por venir. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.